Estoy proyectando, ¿se puede ver? Sí. Sí, se puede ver, puedes comenzar en cualquier momento. Listo. Ok. Bueno, compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar del paper que nos pasó el profe, el TGN 1412, que dice, bueno, del descubrimiento al desastre, ¿verdad? Este paper es bastante interesante. Eh, bueno, voy a darles un poco lo que habla el paper y después vamos a hacer un análisis propio de lo que hice, digamos, de las implicaciones de este experimento. Digamos que ellos hacen el desarrollo de la TGN 1412. ¿Qué hicieron? Bueno, primero identificaron las células CD28. Son células dendríticas. Para esto, bueno, tuve que un poco leer porque sí, realmente no había muchas cosas que no sabía ni qué era. Entonces dice que son las células capaces de activar las células T. Bueno, ¿qué son las células T? Las células T son lo que son como los glóbulos blancos, ¿ok? Son para resistir enfermedades o para curar enfermedades, pero lo que atacan, digamos, las células que dañan el cuerpo. Entonces se aislaron e investigaron una gran cantidad de hidromas del ratón. Ok, eso es porque estaban haciendo o probando la TG 1412 sobre ratones. Entonces lo que hicieron fue, sacaron un poco de la sangre del ratón y comenzaron a, a aislar, ¿verdad? Lo que era como la parte importante para investigar. Se encontró que una categoría de estos anticuerpos eran capaz de activar las células T y hacerlas superagonísticas o superagonistas. Igual, la palabra superagonistas es la parte de que son células que, o bueno, son células que activan o son como, más bien, como que funcionan como enzimas para activar bastante la parte de generación, en este caso de los anticuerpos o de los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces dice que a partir de estos superagonistas se creó el anticuerpo anti-CD28, humanizado, genéticamente diseñado. Ok. Esto, digamos, a nivel de teoría de qué fue lo que hicieron para poder hacer esta inyección o esta vacuna, podría decirse. Entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué resultó de esto? Dice que a poco tiempo de la infusión, los 6 voluntarios humanos, ok, perdón, vamos a ver, veníamos hablando de que estaban sobre ratones. Ya hicieron toda la investigación y les dieron permiso para poder aplicarlo sobre los humanos. Bien, genial. Entonces ellos llegaron y aplicaron esto sobre 6 voluntarios. Los 6 voluntarios estaban totalmente sanos. Entonces dice que una vez que lo aplicaron, comenzaron a sufrir el síndrome un síndrome de liberación de citocinas grave que provocó inflamación grave. Esto fue que los órganos internos comenzaron a colapsar. Dice que cuando se iba a infundir el último voluntario, el primer voluntario ya había comenzado a mostrar efectos adversos. Y aún así, digamos, ya uno se comenzó a enfermar, digamos, y ya comenzó a colapsar. Imagínense que estaban apenas inyectando y comenzó a colapsar en uno de ellos. Y dijeron, bueno, no importa, dejémoslo que colapse. Vamos a hacerlo sobre el sexto, sobre el último. Y siguieron, ¿verdad? Siguieron el proceso, siguieron el experimento, sin importar eso. Después dicen que el lugar donde se llevó a cabo este ensayo no fue un hospital, sino fue una unidad alquilada de forma privada por Paraxel, que fue la casa que hizo la inyección. Si vemos solo esto, ya podemos ver que digamos, hay ciertas cosas que no se tomaron en cuenta para hacer este experimento. O sea, como que no se planeó muy bien este experimento. Dijeron, ya lo probamos en ratones, ya se hicieron esto, ya todas las pruebas sobre los animales funcionaron perfectamente, pero vamos sobre humanos. Entonces ya dijeron, todo va a salir así como cachete, como dirían ahorita, ¿verdad? Y no, al final de cuentas, los humanos reaccionaron bastante diferente y comenzaron a colapsar. Y al tal punto de que se murieron, se pusieron algunos, ¿verdad? De estos pacientes. En realidad se murieron, creo que eran 6, se murieron 4 y 2 tuvieron que hacerle un trasplante. Entonces, digamos que fue un fracaso rotundo, ¿ok? En el paper nos habla de una tabla de resumen, por así decirlo, de los detalles que no se tomaron en cuenta para generar o para hacer pruebas
previas en este experimento. Lo puse así tal cual venía en el paper, solo que nada más hice la traducción. Dice, problemas en el estudio, dice, la interpretación de estudios preclínicos primates, ¿verdad? Esto ellos hicieron también, aparte de los ratones, también hicieron en primates, hicieron el estudio en primates. Y entonces, ese análisis de esos estudios preclínicos dice que el detalle es que la baja liberación de citoquinas en estudios con primates debería haber promovido, sí, más precaución. Y el punto de aprendizaje, los efectos menores, pero potencialmente importantes en los estudios preclínicos, deberían generar precaución al cruzar la barrera de las especies. En otras palabras, que si yo pruebo en animales y por más pequeña que sea, digamos, un problemita, eso puede intensificarse o duplicarse o multiplicarse, digamos, en los seres humanos. Otro de los problemas dice que el uso de estudios in vitro en humanos. Ellos hicieron como 3 muestras in vitro y con eso le dijeron así, ¿no? Todo muy bien, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, agarraron no a la persona viva, sino partes de los organismos, parte de los órganos de una persona y hicieron pruebas con ellos y al final de cuentas dijeron, no, todo bien. Pero dice que se realizaron insuficientes estudios in vitro en humanos. Y punto de aprendizaje, los estudios in vitro en material humano, lo más cerca posible del tejido objetivo, pueden ser importantes. También es parte de que esta inyección afectó lo que era el hígado, ¿verdad? Entonces, no nos afectó, bueno, no nos afectó tanto los demás, pero sí, digamos, tendríamos que tener en cuenta bien como qué órganos es lo que vamos a trabajar o sobre qué vamos a trabajar para hacer las pruebas. Después dice la elección de la dosis inicial. El detalle dice una sutil diferencia entre el ligando objetivo de primates y humanos puede explicar la marcada diferencia en potencia. El cálculo de una dosis inicial basada en una fracción del nivel sin efectos adversos previsto resultó peligrosamente incorrecto. Cuando habla de la dosis, también nos mencionaba en el paper que lo que se utilizó en primates, la dosis que era, digamos que no les provocaba ningún problema a los simios, ellos la dividieron, por así decirlo, entre 100, o sea, fue 100 veces más pequeña la que se aplicó en humanos y aún así, pues tuvimos los efectos adversos, ¿verdad? Bastante graves. Dice que la predicción del riesgo y el rango de dosis a partir de estudios en animales pueden resultar poco fiable. Se requiere precaución adicional con márgenes de seguridad más amplios, con modos de acción potencialmente riesgosos. Después del otro dice intervalo de dosis entre sujetos. No se dejó ningún intervalo adecuado que permitiera la observación de posibles efectos secundarios entre la dosificación de un sujeto y el siguiente. Lo que les dije al principio, o sea, comenzaron con el primero y comenzaron a inyectar a todos de una vez. Y aún así, cuando se inyectó el sexto, ya el primero estaba dando problemas. Entonces, lo que dicen es, no, ¿sabes? Primero hagámoslo separado, o sea, primero le damos a uno, vamos a ver cómo va reaccionando y ahí vamos aumentando la cantidad de personas que vamos metiendo en el estudio clínico. Y los puntos de aprendizaje en los primeros estudios en humanos, los investigadores deben esperar lo inesperado. Ok, esta es una de las cosas que resaltó bastante el paper, que principalmente cuando se trata de experimentos de medicina, digamos, en humanos, se debe esperar cualquier cosa que no se espere, digamos, lo que usted diga, no, eso jamás puede pasar. Como dice Morbi, fijo va a pasar, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta. Después dice la preparación para eventos adversos. La preparación para posibles eventos adversos, tormenta de quitoquinas, fue inadecuada. Los investigadores no lo esperaban, no lo reconocieron ni trataron temprano. En esta parte también lo que dice es que vean que hicieron el experimento en una sala ahí, digamos, supongo que es como una sala científica ahí, donde se pusieron las sillas, pusieron las personas ahí, pero no estaban en una institución médica. Y al final de cuentas comenzaron a colapsar, no tenían seguro, el seguro activo, mientras comenzaron a buscar médicos, mientras trasladaron a los pacientes, mientras hicieron toda esa parte, ¿verdad? Pasó mucho tiempo que eso también agravó la situación. Y es que estamos hablando de vidas humanas, por más que sean voluntarios, porque ahí dice que son voluntarios, yo soy voluntario esperando no morirme, ¿verdad?
Y eso fue lo que pasó. Entonces dice, cuando exista un riesgo teórico conocido, los investigadores deben planificar su posible aparición. Después del ensayo. Después del ensayo aparecen muchas entidades, muchas personas que llegan y dicen, bueno, es que hicieron tal cosa mal. Bueno, es bien sabido que para nosotros también cuando hacemos algún experimento, nosotros estamos tomando o tratando de tomar en cuenta las mayores variables posibles, pero siempre puede ser que se nos salga algo del camino. Y hacer un post-análisis, uno siempre dice, es que no hiciste tal cosa, ¿verdad? Obviamente, porque ya tenés el resultado. Pues eso más o menos pasó acá. Porque al principio yo estaba leyendo el paper y yo decía, no, o sea, hicieron los estudios preclínicos, lo hicieron en ratones, lo hicieron en primates, lo hicieron creo que en otros animales, lo hicieron in vitro. O sea, a grosso modo yo lo veo y digo, no, parece que un estudio preclínico bien, ¿verdad? Pero la gente que ya realmente sabe, ¿verdad? Llega y dice, no, o sea, digamos que pasaron o los dieron permiso para hacer los experimentos en humanos, ¿verdad? Uno dice que pasaron una parte rigurosa, ¿verdad? Pero hicieron como, por así decirlo, un estudio preclínico orientado. ¿Qué quiere decir ese? Digamos que yo sabía o yo esperaba tal cosa de esta vacuna, entonces yo me voy por esto, esto no afecta a esto, no afecta a esto, no afecta a esto, pero me fui en mi caminito nada más y obvié todo el resto. Y eso es lo que pasó en este estudio, ¿verdad? Y más cuando se trata de humanos, es bastante complejo. Entonces, bueno, después del ensayo, viene un análisis post-falla. Y entonces dice, ¿por qué falló el ensayo? Bueno, una de las cosas es que no se encontró ningún defecto en el procedimiento ni en la fabricación del medicamento. Vean que el procedimiento para crear la vacuna y todo esto fue bastante bueno, aún así en el posanálisis, entonces quiere decir que había algún científico por ahí, ¿verdad? Después dice, no se hicieron pruebas de alergia. Estas pruebas de alergia, lo que dicen es que, digamos, si hubieran tenido unas pruebas de alergia, hubieran podido prever este ataque de citoquinas. Después dice las deficiencias que se debieron a un efecto biológico inesperado. Pero entonces, recalco la palabra inesperado, porque como nos dicen en gran parte del paper, cuando hacemos un experimento, debemos esperar, o por así decirlo, debemos prever que lo inesperado pase, ¿verdad? Entonces es como prever todas esas cosas. Dice pero durante el proceso también se cometieron muchos errores, dentro de los cuales dice que es un mantenimiento inadecuado de los registros médicos. ¿Qué es eso? Que ni siquiera tenían los registros médicos de los pacientes que llegaron ahí, de los voluntarios. Entonces nada más fue como que llegaron a hacer el experimento y ya llegó mi vecino, llegó el otro vecino y ya, muy bien, perfecto, muchas gracias. Y no hicieron el estudio, no vieron qué enfermedades tenían, no tenían las cartas médicas, no tenían los médicos, nada, no hicieron pruebas de nada a cada uno de los pacientes. Nada más sabían que eran sanos. Después dice que los médicos con calificaciones inadecuadas, aunque había médicos dentro de este proceso, parece que no eran los óptimos, porque al final cuando comenzó a fallar todo esto, ninguno sabía cómo actuar. Después la insuficiencia para garantizar la protección del seguro de la empresa. Vean, digamos, la empresa no pudieron ni siquiera aplicar o les costó mucho aplicar la parte del seguro, ¿verdad? Para poder atender a estas personas. Y imagínense lo que ocurrió después también, me imagino que el cobro que tuvieron ahí por esta falta de seguro. Después dice que la falta de coordinación de la cobertura médica temprana. Como ya lo dije varias veces, no estaba en un hospital, por lo tanto, con solo que sea eso, ya el traslado ya suma un montón de tiempo para poder prever estas cosas. No hubo investigación que respaldara la homología del 100% del receptor CD28 entre los primates y los humanos. Esta conclusión, pues sí es como más pues el error, digamos. Yo siento que esto se sacó ya después de que vimos que falló, entonces eso fue porque no hicieron tal cosa. Pero por lo menos el resto, a criterio propio, sí les faltó y sí debieron haberlo hecho, creo que teniéndolo en cuenta por lo menos. Esta primera conclusión, bueno, de los estudios posteriores, es esto que habla de este 100%, porque nos dice que se encontró diferencia de hasta un 4% en las secuencias de los aminoácidos, lo que generó dudas sobre si el ensayo cumplió con los criterios de validez científica. Eso es porque, digamos,
ellos tenían que implementar esto, a lo que más o menos entendí, ¿verdad? Esta vacuna era sobre una secuencia específica de aminoácidos que se suponía que los primates cumplían al 100%. Bueno, esa secuencia de ADN, pero a los aminoácidos, que fueron los que generaron el declive de este experimento, había una diferencia en la secuencia hasta un 4%, que no sé, a nivel de ingeniería yo no lo veo tan grande, digamos, pero ya asumo que a nivel médico es bastante grande la diferencia y eso puede provocar este problema. También nos mencionó un caso o otros casos similares, ¿verdad? De un medicamento que se llama la fioluridina, que dice que es un análogo de la timidina, que, que ninguno de los dos sé qué es. Dice que tiene actividad antiviral contra el virus de la hepatitis B. Mostró reacciones adversas en ensayos clínicos de fase 2 que provocaron la muerte de 5 voluntarios humanos debido a toxicidad hepática grave y acidosis láctica. La fase 2, que es, digamos, ellos pasaron la fase 1. El primer experimento que estábamos hablando se quedó en la fase 1, o sea, con solo la primera inyección ya todos comenzaron a colapsar los órganos. En este ya habían hecho una prueba en humanos, todo había salido perfecto, iban por una segunda fase. Y sí, en esa segunda fase sí fueron un montón de voluntarios, pero que también provocaron muertes, bueno, muerte de 5. Esto lo que pasa es que a la hora de cuando comenzaron el estudio, todo bien, inyectaron todo bien, a las 2 semanas todo bien, a las 3 semanas súper bien, a la semana 4 súper bien, pero hasta la semana 15, después de la inyección continua de este medicamento, fue que comenzaron a presentar toxicidad hepática. Esto es que estaban ahí envenenados, se envenenaron y igual ellos también tuvieron pruebas en animales, ratones, ratas, perros, monos, marmotas, ¿verdad? Dice que las 4 semanas sin signos de toxicidad, a partir de la semana 13 desarrollaron repentina toxicidad hepática, incluso en pacientes con medicamento interrumpido. Ellos sí, cuando comenzaron a presentar algunos de los voluntarios problemas, detuvieron la la aplicación del medicamento, pero aún así, cuando ya la habían detenido, a la semana 13 se presentó toxicidad. Entonces, imagínense que no es que era porque lo seguían implicando, sino que ya venía como un efecto retardado de este medicamento. Y dice que, bueno, esto es del trasplante, y la producción en bueno, ahí sería ARN mitocondrial defectuoso. No, ADN mitocondrial defectuoso fue. Conclusiones. Bueno, aquí sobre este experimento, pues al principio, cuando lo comencé a leer, yo decía, bueno, no veo errores a la hora del experimento, pero ya cuando uno va como metiéndose un poco más en lo que estaban haciendo, ya comienza a ver uno de las deficiencias en la aplicación y en la ejecución de este experimento. Dice que, bueno, en la primera conclusión, los fármacos que muestran seguridad y eficacia en modelos animales preclínicos pueden mostrar propiedades farmacológicas muy diferentes cuando se administran en humanos. Esa es una de las primeras conclusiones que se llegó en todo el paper, que a pesar, digamos, que uno dice, mira, es que no probaron en animales. Por más que prueben animales, hay bastante probabilidad de que falle también en humanos, o sea, que falle en humanos. Dice que el desarrollo de modelos preclínicos adecuados que puedan predecir de manera eficiente el comportamiento de los fármacos en humanos. Después, los ensayos en humanos deberían incluir pruebas iniciales en un número muy reducido de voluntarios humanos. Por ejemplo, tenían, creo que eran 47 voluntarios, este último. Entonces ya eran muchos. Pero, imagínense, bueno, de 47 se murieron 5, no sé, no sé qué tan bueno lo verán, pero digamos, ya cuando estamos hablando de números a nivel de experimentos, con solo una muerte ya es fatal para mí, ¿verdad? Y después dice, el riesgo se puede reducir si se realizan más investigaciones científicas para el desarrollo de modelos animales que imiten fielmente el comportamiento de las drogas en humanos. ¿Ok? Para este último, después del experimento, ya pudieron utilizar, creo que las marmotas,
para poder ver la toxicidad de este fármaco, y pudieron tener que, igualmente, con el paso del tiempo, que se iba también infectando las marmotas. Este último me pareció curioso, sí, digamos que cómo vos vas a probar, o a nivel de de ser científico, ¿verdad? 15 semanas, estamos hablando de que son 3 meses, no, 5, no, 4 meses y resto. Ok, 4 meses, podrían decir que fallaron el medicamento. Entonces, imagínense ustedes estar detrás de un medicamento 4 meses, y yo diría al mes que no le pasó nada, yo digo, no, todo va bien, ¿verdad? Y imagínense que falla bastante tiempo después. Entonces, ¿cómo validar una prueba científica después de cuánto tiempo? ¿Cómo lo podríamos definir nosotros, digamos, si fuéramos los científicos o nosotros que estemos generando el experimento? ¿Cuánto tiempo es un tiempo prudencial para decir que el medicamento está funcionando correctamente? O no hay un tiempo, o no existe ese tiempo, no sé. En este caso, hablo de la, las opiniones de los demás, ¿verdad? El profe. A ver, ¿qué opinan ustedes a nivel del tiempo prudencial para un experimento? Porque, digamos, ya 15 semanas me parece mucho, pero no sé, ya vimos que fallaron y se murieron a partir de estas semanas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Muchísimas gracias por la presentación, Alan. Este es un caso tétrico, ¿verdad? Y lo peor es que es reciente. Es que uno dijera, bueno, esto pasó en los 50, que no estaba, pero eso ya pasó en los años 2000. Este en particular, este paper yo lo pongo acá porque es un caso del optimismo o el estar cegado por la solución que uno tiene en mente. Ellos están convencidos que esa era la cura al cáncer. Ellos lo veían, decían, esto es la cura al cáncer. Ellos hacían las fumas y las restas, están convencidos y no había duda que esto lo iba a lograr. Se cegaron, pasaron cosas por alto y sucedió la desgracia. Diego. No, iba a preguntar qué era lo que pretendían curar, pero ya le dijo usted que ellos pretendían que fuera un tratamiento para cáncer. Entonces, sí, era atacar las células del cáncer a través de la estimulación del sistema inmunológico, lo cual tiene mucho sentido. De hecho, está estudiado que nosotros generamos cáncer, yo creo que es diario, si no me equivoco. Los apuntadores de esta semana pongan, por favor, la referencia, pero el sistema inmunológico se encarga de limpiar eso. A uno ya le da cáncer cuando ya el sistema inmunológico no lo logra resolver. Y ellos estaban súper entusiasmados, pero tuvieron eso que pasaron por alto. Y es cuando uno lee las consecuencias, bueno, que tuvieron los participantes, son tétricas, perdieron extremidades, tuvieron que hacerles trasplantes, fueron de por vida las consecuencias que tuvieron. Con lo que dice Alan con respecto al tiempo, ahí estaba yo leyendo una opinión, no era un artículo, era una opinión, que, por ejemplo, todos nosotros hemos tomado medicamentos de alguna clase, a menos de que haya alguien aquí completamente naturalista. Todos hemos tenido que recurrir a medicamentos, y que los medicamentos a largo plazo realmente no están bien estudiados, porque muchas veces se dice, usted le da un padecimiento por edad. Sin embargo, hay factores como que usted ha consumido acetaminofén toda su vida. Entonces, todavía no se tiene mapeado pues esa correlación. Lo que pasa es que todo el mundo ha consumido acetaminofén toda su vida, entonces no hay, difícilmente haber un grupo de control por ahí. Pero ahí son perspectivas que se Y la, tienen. y la Ajá. vida promedio ha subido, entonces no ha pasado nada muy grave. Sí. el, el, Eso es parte de lo que se tiene por ahí. Yo no sé, Alan, a la hora que usted leyó el paper, ¿en qué momento usted dijo, bueno, usted vio los oversights por la opinión del paper, o usted cuando vio el planteo ya las iba intuyendo? No, conforme fui avanzando, casi que cuando ya vi la parte de los resultados que fue fallando, y que dijeron que no estaba en un hospital, yo dije, bueno, aquí sí hay un errorcillo. Pero previo a eso yo decía, no, va bien, todo iba bien. Y ya después ya uno dice que no, sí, no, iba uno como les dije, iba como uno en el camino ya enrutado, entonces uno nada más iba viendo que las vías iban bien,
pero todo el alrededor estaba, no se vio. Lo chido es que a nosotros no nos sale el experimento y nada más no nos graduamos. Esta clase de experimentos acaban con vidas, ¿verdad? Es que esto es lo fatal. Veo la mano de Brian, vi la mano de Brian. Sí, profe, ese tipo de, o sea, veamos, en este curso he leído como unos cuantos papers que son como es el de encima, el de esa semana, el del juego online y demás. O sea, como que a veces al inicio cuesta mucho porque uno no está acostumbrado a ese contexto. O sea, todo ese contexto médico, al menos en mi caso, hey, yo me declaro así como un observador, y yo me dejaría llevar y que ahí aparezca. Pero oye, ya aparece un experimento en el área de la electrónica o sistemas de control, donde tengo un poco de experiencia, ya uno va viendo ese tipo de cosas. Aún así, es interesante ver otros temas, pero eso es sumamente difícil verlo a la primera, cuando el contexto no es suyo, ¿verdad? De hecho, eso que he dicho que mencionas electrónica, porque de las tecnologías convergen. Hay implantes electrónicos. De los marcapasos llevan años de existir. Ahora están de moda los implantes Ok. neuronales. Que vimos el caso de Phil Kennedy, que era tétrico también lo que él se metió en la cabeza, ¿verdad? Eso a mí no me deja sorprender. Eso parecía un proyecto de Ciencia colegio, ficción. lo que él se puso por ahí, pero parte de ver la diversidad de escenarios, de experimentos que vemos acá, uno no va a llegar a ser un experto y jamás un curso o jamás leer unos papers te van a dar 5 o 10 años de entrenamiento médico, ¿verdad? Eso es sencillamente inalcanzable. Sin embargo, sí desarrollar criterio. Entonces, Brian, cuando estés ahí a punto de hacer el implante cerebral, vos digas, manda huevo, no estamos en un hospital, tener el criterio de parar el asunto, ¿verdad? Es parte de lo que tenemos que ir viendo. Y este es un caso para aprender, pero sí, es de lo que tenemos por ahí. Entonces, estamos, Alan, muchísimas gracias y paro la presentación.